Este es un apoyo para que hagan ustedes el reporte de cambios de estados de la materia. Materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa y volumen. Diariamente convivimos con sustancias sólidas, líquidas y gaseosas bajo determinadas condiciones de temperatura y presión. Es posible cambiar la fase de una sustancia. Con la variación de temperatura podemos observar los cambios de fases. Por lo antes expresado, observarás e identificarás los principales factores que afectan o generan el cambio de estado o transformación de fase. En la introducción van a investigar los estados de la materia o de agregación, sólido, líquido, gas y plasma, cambios de estado de la materia, que es el triángulo de transformaciones de fases. Por lo tanto, el objetivo es identificar y observar las transformaciones de fase de la materia. La pregunta que nos vamos a hacer para contestar la hipótesis es ¿cómo provoca la temperatura el cambio de fase? La metodología: sustancias van a necesitar parafina, agua, hielo, sal, yodo metálico, alcohol y vela. En el experimento que hice en el laboratorio, primero en la cápsula de porcelana, pusimos un trozo de parafina, que es un hidrocarburo, se calentó en el mechero y vimos el cambio de fase. En el segundo experimento pusimos un tubo de destilación al que le adicionamos agua, lo tapamos y le colocamos un tubo de ensayo en la prolongación de T para ver si se forma vapor o condensación. Luego, en el experimento 3, se colocaron unos trozos de cristales de yodo metálico. En un vaso de precipitado se calentó y se tapó con una cápsula de porcelana y se observó también el cambio de fase. En cada caso, observa y explica. Ustedes van a realizar ya el diagrama de flujo de los experimentos caseros. Entonces, resultados. Los estados de agregación de la materia los encontramos en estado sólido, líquido y gas. Recuerden que en estado sólido las sustancias ocupan un volumen definido, tienen forma y firmeza determinadas. La movilidad de las partículas es casi nula y tienen gran cohesión. En el caso de los líquidos ocupan un volumen fijo, pero es necesario colocarlo en un recipiente volumétrico y tomará la forma de ese recipiente. La movilidad y las fuerzas de cohesión de sus partículas son intermedias. En el estado gaseoso no tienen forma ni volumen definidos, se almacenan en un recipiente cerrado. El gas tiende a ocupar todo el volumen del recipiente en que está confinado y sus moléculas poseen gran energía cinética, presentando movimientos desordenados. Y el plasma, que está formado por gases y sus moléculas están más separadas. En el esquema de abajo también les explico cómo se lleva a cabo la cinética de un sólido, líquido, de un gas y del plasma. Muy bien, entonces, la hipótesis. Bueno, ahorita la hipótesis, ¿cómo vamos a corroborar esta hipótesis? Al saber los cambios de fases. En un sólido, si tenemos un sólido y cambia a estado gaseoso, se denomina sublimación. Y si pasa del estado gaseoso a sólido, se le llama sublimación inversa. Aquí nunca pasa por el estado líquido la sustancia. Si tenemos un líquido y lo sometemos a una alta temperatura, pasa a estado gaseoso y se llama vaporización. Y de estado gaseoso a líquido se le llama condensación. Si tenemos un sólido, lo tenemos a baja temperatura y pasa a estado... No a baja temperatura, variamos la temperatura, pasa a estado líquido y se llama fusión. Y de líquido a sólido se le llama solidificación. Entonces, ¿cómo provoca la temperatura el cambio de fase? Si los cambios de estado de la materia se producen por un aumento o disminución de la temperatura, entonces observaremos en los estados de agregación sólido, líquido y gas cómo se efectúan las transformaciones de fase de las sustancias por la variación de la temperatura. Entonces, en el experimento del laboratorio pusimos la parafina, que es un hidrocarburo,
lo sometimos al mechero al calor y vimos que pasó de estado sólido a líquido y ese estado se llama fusión. Dejamos unos minutos a que se enfriara la cápsula. Nuevamente la parafina se solidificó y ese cambio de estado se llama solidificación. Después agregamos agua, la sometimos a calor y vemos cómo empieza el movimiento cinético de las moléculas y se forma vapor y gotas de condensación. Entonces pasó de estado líquido a gas, se llama vaporización, y de gas a líquido se llama condensación. Luego, en el siguiente experimento del laboratorio pusimos cristales de yodo que están en estado sólido, eran de color gris. Al someterlo a calor, se vieron que se efectuó una reacción, se desprendieron vapores de color morado, y ya que se terminó de efectuar la reacción, se formaron cristales de yodo que se pegaron en la cápsula de porcelana. Este cambio de estado de sólido a gas sin pasar por estado líquido se le llama sublimación. Entonces, las transformaciones de fase es el proceso por el cual las sustancias pasan de un estado de agregación a otro por el aumento o disminución de la temperatura. ¿Qué factores influyen para que se lleve estas transformaciones o cambios de estado? El arreglo de sus partículas, ya sea de sólido, líquido o gaseoso, la variación de la temperatura, calor o frío y la presión a la que esté sometida la sustancia. Luego, en el experimento casero, ustedes van a numerar 3 vasos de vidrio, los van a llenar a la mitad, el primero con agua, el segundo con agua más 2 cucharadas de sal y el tercero agua con alcohol. Ya que los tienen bien identificados, los meten al refrigerador durante 1 hora y van a ver los cambios de estado. Si en el primer caso, si solidificó o no solidificó, si solidificó parcialmente o totalmente, o si no solidificó. En el alcohol no va a solidificar y explican por qué. Necesita mayor punto de fusión, incluso si lo metemos al congelador, pueden hacer la prueba y ahí verifican si se solidifica o no. Luego vamos a ver la fusión con sal. Van a poner un plato con agua a la mitad, un plato hondo, ponen el hielo y van a agregar encima del hielo 3 cucharadas de sal. Y ya que agregaron, ponen un hilito y lo que se pegue en el hielo. Dejan 5 minutos o hasta que se pegue completamente el hilo en el hielo. Aquí vemos que se realiza una reacción endotérmica, que quiere decir que absorbe calor. Al mezclar la sal con el hielo se fusiona y el agua, como está a baja temperatura encima del hielo, se vuelve a solidificar y esto hace que se pegue el cordoncito. Para que la sal se disuelva en el recipiente, le toma esa temperatura del recipiente de forma que el frío del hielo pasará más rápido al recipiente. Entonces aquí estamos viendo el proceso de fusión del hielo. Y en los últimos experimentos lo que van a hacer, van a colocar 2 botellas de agua de PET, la mitad, le adicionan agua, lo tapan y lo ponen al sol. Y otro lo ponen igual, pero sin tapar, y lo dejan 24 horas y explican los cambios de estado, de líquido a gas o de gas a líquido, y justifican. Luego, ¿cómo cambia la vela de fase al encenderla? Recuerden que la vela es de un hidrocarburo, está el pábilo, y cuando lo encendemos se forma un pequeño líquido. Ese cambio de estado de sólido a líquido se llama fusión. Cuando encendemos la vela o el pábilo o la mechita, se efectúa un cambio químico, una oxidación. Entonces aquí ya se está alterando la composición de la materia. Y cuando se derrite, se efectúa un cambio físico. Por lo tanto, se llama fusión. Recuerden que en los cambios químicos se altera la composición de la materia y en los cambios físicos no se altera la composición de la materia, solo cambia de forma o de posición. En el cuestionario van a contestar o realizar a mano un esquema en donde represente los cambios de estados de la materia.
de los experimentos caseros van a explicar los cambios de fase que observaron y cómo afectó la temperatura, justificando su respuesta. ¿Qué factores influyen en las transformaciones de fase? Y en la conclusión van a explicar el triángulo de transformaciones de fases y su relación con la temperatura. Referencias bibliográficas, libro de texto completa, autor, título, editorial, ese ya lo tienen que tener de base, ya no se lo tenemos que estar mencionando, y fuentes digitales con dirección electrónica. Recuerden que tienen que entregar su práctica en un documento de Word en el tiempo asignado. Tienen que entregar fotos de sus evidencias de los resultados caseros. Y tienen que anexar también los resultados que se hacen en el laboratorio y que sean visibles, y traten de poner las hojas derechas porque luego las ponen chuecas cuando las envíen con el documento de Word y es más difícil de visualizar. Gracias, buen día. Bye.